Bueno, la participación social es un factor muy importante dentro del trabajo social, ya que ésta se basa en el cambio que producen un grupo de personas con ideas y objetivos en común al colaborar entre ellos. Este trabajo expondrá el concepto de la participación social y los elementos que la componen. La participación social hace referencia a las relaciones entre personas que conforman distintos grupos o asociaciones. En esta se pueden observar distintos grados de participación en base a tres factores principales que son el poder, el saber y el querer, ya que una persona puede manifestar interés pero tener impedimento por su falta de conocimientos, o tener el conocimiento necesario pero no el interés o los medios para conseguir su objetivo. Esta necesita organización y compromiso por parte de los integrantes, así como conciencia acerca de la importancia de su participación y una alta persistencia, o más bien que tengan una participación activa en el proceso. Un claro ejemplo de esto son las organizaciones, ya que éstas se forman a partir de un grupo de personas con objetivos e ideas en común que tienen el fin de lograr estos objetivos. La participación social puede ser dividida en cuatro etapas. La primera de estas es el diagnóstico participativo, que se basa en llevar a cabo una discusión para conseguir una decisión colectiva acerca de las soluciones que se llevarán a cabo para determinados problemas. Este es un proceso constante, ya que conforme vayan surgiendo nuevas demandas tienen que ser identificados nuevos problemas y nuevas soluciones para ellos. Esta requiere también de información previamente obtenida y una reflexión acerca de esta para que con base en teorías sea posible identificar el problema. La segunda etapa es la planificación, que es en la que se establecen los objetivos y las formas para lograrlos. Además debe de llevarse a cabo un diálogo entre la administración y los ciudadanos para poder llegar a un consenso acerca de esto. Y la cuarta y última etapa es la evaluación. Esta etapa tiene que ser altamente crítica y objetiva, además de hacer uso de indicadores cualitativos y cuantitativos para saber hasta qué punto se han cumplido los objetivos propuestos. También tienen que tenerse en cuenta factores importantes como la información que poseen los integrantes y el entendimiento que tienen acerca de ella, ya que este es un factor vital para la comprensión de la importancia que tiene su participación. Además debe de llevarse a cabo un diálogo entre la administración y los ciudadanos para poder llegar a un consenso acerca de esto. Hay tres principales actores en el proceso de la participación social. Estos son la administración, que sería el gobierno, el personal técnico, que lo son las asociaciones, y la ciudadanía, que está conformada por los colectivos y los individuos. Y además de esto existen varias técnicas para llevar a cabo la participación social, como lo son la discusión de temas morales, el debate político, los videoforums y otros. Objetivos. 1. Conocimiento. Tenemos que saber todos los conceptos básicos y fundamentales que componen la participación social, porque si no se tiene una base teórica sólida, no se podrá llevar la práctica con éxito. 2. Habilidades. Aprender a utilizar las técnicas más importantes de participación social, para que las podamos utilizar en nuestro futuro como trabajadores sociales titulados, conociendo en qué consisten y cómo podemos plantearlas. 3. Actitudes y o valores. Tenemos que conocer acerca del papel de todos los que tenemos como participantes activos de la sociedad y saber de las posibles alternativas a las que tenemos para poder conseguir los objetivos que nos planteamos. Centrándonos en la participación en el ámbito público, debemos tener en cuenta dos figuras bien diferenciadas. Por un lado, el Estado, que es el que nos brindará el apoyo legal y financiero. Y por otro lado, son los ciudadanos, que son los que van a apoyar en el trabajo para llevar a cabo este proyecto. Tres son las bases para que un proceso participativo pueda ponerse en marcha. Poder, contar con una estructura y los mecanismos suficientes. Saber, estar dotados de las habilidades y técnicas necesarias. Y por último, querer, motivar a las personas para que se unan y demostrarles que el trabajo es eficaz, porque cuando la ciudadanía se dé cuenta que estas acciones conjuntas han logrado alcanzar los objetivos propuestos y que sus opiniones han sido tomadas en cuenta, tomarán conciencia para que el desarrollo de acciones futuras. Existen cuatro etapas bien diferenciadas en la existencia de una organización: inicio, crecimiento, madurez y cambio. En la primera fase o de inicio,
La función prioritaria de los directivos es la de promover e impulsar, es decir, poner en marcha la organización. Los primeros convocados tendrán que mantener una actitud de adaptación a los principios de identidad y estructura. Transcurrido un tiempo, la organización entra a otra fase denominada crecimiento, en la que se elaborará un primer organigrama con la consiguiente distribución de funciones. En esta fase es muy importante la formación de las personas que integran una organización, para que ésta sea más eficaz y eficiente. Si la organización no muere en la etapa anterior y continúa su crecimiento, se situará en una fase de madurez, en la que se organiza de una manera más adecuada utilizando métodos más avanzados. La función directiva ahora es la de administrar y los colaboradores, pues la información es necesaria para toma de decisiones. La última fase que mencionaremos es la de cambio. Es una fase para muchos incómoda e imprevisible. Lo más frecuente es que hayan unos promotores de cambio, una o varias personas que motiven al resto para sumarse a ese cambio. El estilo de dirección que impera en esta fase es de autoritario participativo, ya que el impulso para que se produzca el cambio no surge del colectivo al completo. Características. Para que la participación social sea útil para los miembros que la integran, ha de tener las siguientes características. Lo primero que tiene que tener es que sea una organización organizada, valga la redundancia. La participación social, para tener éxito en sus acciones, debe tener dentro de su organismo armonía, orden y respeto, para que así sea de una forma eficiente y formal en toda acción comprometida. Lo que nos lleva al segundo punto, comprometida. Comprometerse es aceptar libremente una obligación, en este caso una obligación colectiva. Por tanto, habrá que realizar acciones tanto individuales como familiares que beneficien a la comunidad. 3. Consciente. Desde un principio la importancia de su participación para que tomen conciencia de la importancia de la misma, ya que sin ella las acciones, eventos y campañas que se lleven a cabo no llevarán a los objetivos que un principio habían marcado. 4. Activa. Siempre deberán tener un programa o acciones concretas a realizarse. Debe ser gestora, promotora y constante para que se adquiera credibilidad y un buen prestigio en el lugar donde esos eventos se estén llevando a cabo. Y por último, eficiente. En la medida que la participación organizada sea eficiente, se pondrá a realizar mayor número de acciones, no solo por la protección de los vecinos, sino porque se ha de aprovechar los recursos de la comunidad. Bueno, vamos a hablar sobre el proceso de la participación. Primero, tenemos que entender qué es el diagnóstico participativo y la profesora Ailinda Barros nos menciona que es aquel proceso de medición o interpretación que ayuda a identificar situaciones, problemas y sus factores causales en individuos y grupos, por lo que podemos definir el diagnóstico participativo como una herramienta que se basa en dar poder a las personas para que puedan tomar acción sobre el mejoramiento de su condición de vida. Este tipo de diagnóstico implica asumir determinadas premisas y lo más fundamental es la definición de sus problemas y necesidades. El diagnóstico necesita la participación de la población y el diagnóstico participativo implica en sí mismo una estrategia de educación comunitaria y sus objetivos principales, los cuales sintetizados es recoger la información, crear una motivación y actitud positiva hacia el proyecto, iniciar con la participación y detectar futuros animadores en escuelas y en la comunidad. Bueno, ahora sobre las características del diagnóstico participativo. El licenciado en Pedagogía Alfredo Astorga nos afirma lo siguiente con respecto a las características. El diagnóstico tiene como punto de partida un problema. Como ya hemos visto en diversos casos, para poder iniciar con el diagnóstico se necesita de un problema al cual enfrentar y poder hacer un cambio, en este caso un cambio de la comunidad. Comprender para resolver. Si se quiere resolver un problema, se debe empezar desde lo más íntimo de este, ver los puntos donde más afecta y no solo lo más superficial. Se tiene que delimitar ese atasco por el cual la vida cotidiana está de alguna manera afectada. El diagnóstico exige dos tipos de actividades básicas, la información y la reflexión. La información no es nada más que recaudar datos, pueden ser cuantitativos o cualitativos, se sacan mediante la observación, conversación y diversas técnicas más que se hablarán un poco adelante.
Y la reflexión, como yo dije anteriormente, no nos debemos de quedar estancados en la superficie del problema, sino que hay que ir a lo más recóndito de la situación, extendiendo el panorama de factores que influyeron en contra de la comunidad. Cuando hayamos obtenido los datos necesarios, podremos empezar a reflexionar sobre cómo erradicar el problema entre todos. El diagnóstico es un proceso que va de los fenómenos a la esencia. Para obtener explicaciones sobre el asunto a resolver, es necesario observar y comprender dicho problema por medio de hechos concretos dentro de nuestra realidad, y luego lo relacionamos con las situaciones más generales de la sociedad. El diagnóstico se apoya en la teoría. Como en todo proyecto, se necesita de conocimiento teórico, ya que nos ofrece elementos para analizar e interpretar las informaciones, ayudándonos a comprender las causas de los problemas y su contextualización. Sin embargo, la teoría no puede ser tomada como la verdad absoluta. Siempre será necesario comprobar si los aportes teóricos son válidos para explicar nuestra situación. El diagnóstico es parcial. La información conseguida sobre el problema en específico no será concluido, ya que mientras pasa el tiempo, nuestros problemas y necesidades cambian, por lo que no podemos diagnosticar todo a la vez. Por lo tanto, requerimos seleccionar un problema y hacer diagnósticos parciales, teniendo en cuenta el tiempo disponible y las capacidades de organización. El diagnóstico es una actividad permanente. Cuando ya hayamos hecho nuestro primer diagnóstico, surgirán nuevas demandas en cuanto a este. Es parecido al sexto punto, puesto que no tiene fin, ya que todo se va actualizando con el paso del tiempo. El diagnóstico desemboca en conclusiones prácticas. El resultado del diagnóstico no es en todo datos y reflexiones, sino que también involucra conclusiones para nuestra práctica a corto y largo plazo, y así lograr corromper la problemática. Con todo lo antes dicho, podemos decir que el diagnóstico ha creado la base para dar soluciones a nuestros problemas de forma colectiva. Bueno, los pasos del diagnóstico participativo. Este apartado, según el autor Astorga, quien identifica el método para hacer el diagnóstico participativo, pues lo resume en 4 pasos, digo en 5. El primero, identificar el problema del diagnóstico. Se inicia de una situación que debe ser cambiada, por lo que es imprescindible conocer muy bien el tema, ya que se debe llegar de un acuerdo entre la población afectada sobre el problema a diagnosticar. Como se ha repetido durante esta presentación, no se puede abordar todos los temas a la vez, por lo que es necesario delimitarlo y detallarlo, reflexionando sobre los siguientes puntos remarcados, que son las manifestaciones del problema, el contexto y opiniones. Posteriormente, debemos definir lo que necesitamos saber por medio del análisis de la situación, tomando en cuenta sus causas y relaciones. Formular preguntas clave que abordan las cosas básicas que debemos saber para comprender el problema y así poder buscar las soluciones a este. El segundo paso es elaborar un plan de diagnóstico. En este paso se preparan las actividades y los recursos para investigar el problema. Se hace una discusión amplia sobre nuestros objetivos en común con el diagnóstico. Cuando tengamos claro nuestras metas, será más fácil organizar el plan de diagnóstico y podemos tomar como base las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Con qué? ¿Y cuándo? Bueno, el paso 3 es recoger la información. Mediante las respuestas que ya hemos visto en el punto anterior, en el punto 2, eh, se pueden distinguir 2 fuentes de información, que es la primaria y la secundaria. Las primarias se pueden sacar de las mismas personas de la comunidad y las secundarias se sacan de documentos, de libros que hablan sobre el problema que hay en la zona donde residen. Bueno, el paso 4 es procesar la información recogida. Al momento de haber recogido la información en el paso anterior, ahora toca resumir y clasificar dicha información según su similitud. Después de haber clasificado la información, vamos a cuantificar dicha información en datos numéricos. Este apartado se puede realizar teniendo en cuenta la relación causa-efecto, intención y actuación. Puede haber datos que no nos servirán para nada y los podemos desechar, descartar. En el paso 5 es socializar los resultados.
Este es el último paso metodológico para realizar un diagnóstico participativo y ahora nos va a tocar difundir la información analizada con el resto de las personas que nos van a apoyar a emprender este proyecto. Y se puede hacer mediante la realización de las siguientes actividades, que es elaborar materiales educativos, realizar eventos de socialización, tomar decisiones, esta de tomar decisiones aclarando los puntos que se van a hacer. Y pues como conclusión de este punto, todos los pasos son de suma importancia, pero el que tiene un rango mayor de atención es el primer paso, puesto que constituye la base del diagnóstico. Si no tenemos en cuenta el problema a diagnosticar, sencillamente pues no tendríamos nada. Bueno, los actores que llevan a cabo el diagnóstico participativo. Hay varios sujetos que intervienen en el diagnóstico participativo, pero con diferentes grados de implicación. Para definir los actores que participan en el diagnóstico, se va a tomar en cuenta la opinión de Astorga, que nos dice, la comunicación popular es esta quien decide sobre el problema a diagnosticar y sobre los objetivos que se quieren lograr, teniendo en cuenta el interés común de las personas. El equipo promotor, que es el que está constituido por los miembros que son más conscientes de la organización y que empezaron todo. Este equipo tiene como principal responsabilidad la ejecución del diagnóstico. Y por último, la comunidad, que no es menos importante. La comunidad donde opera la organización se considera como posible actor del diagnóstico participativo. Este grupo puede aportar información importante asistiendo a las reuniones de discusión de la socialización de los resultados para ver cómo se va emprendiendo este proyecto, cómo vas ganando resultados, etc. La ejecución es llevar a cabo lo planeado anteriormente tratando de fallar lo mínimo, aunque hay que ser flexibles ya que la planeación cambia mucho al ejecutarlo. Esta ejecución se divide en niveles de participación, actores y protagonistas de la participación y técnicas de participación social que serán descritas más adelante. Para nosotros hacer una evaluación desde el principio debemos de establecer indicadores que nos determinen el grado de cumplimiento de los objetivos. Para esto tenemos dos indicadores, cualitativos y cuantitativos. En este caso yo diría que es conveniente utilizar los dos para tener un resultado más exacto y poder analizarlo después. Esta evaluación se realizará junto con la ejecución con el fin de recabar información necesaria para después analizarla. En los niveles de participación tenemos que la información es necesaria para poder participar. Dentro de estos niveles de participación tenemos el primero, que es el de formación e información. En la formación tenemos que la actuación pública es indispensable para la participación de los afectados y la información tiene que ser clara ya que si no se entiende, esta no va a servir de nada. Después tenemos el segundo nivel, que es el de consulta y debate. Es en el que los afectados den su opinión y dan sugerencias y alternativas para poder haber un punto medio entre nuestro punto de vista y el punto de vista de ellos. Y por último tenemos la participación en la gestión o congestión. Es el de tomar decisiones de forma conjunta y una ejecución compartida por los miembros de una colectividad. Dentro de esta participación en congestión hay diferentes ámbitos. Primero tenemos el de los procesos municipales, en segundo lugar tenemos los órganos autónomos municipales o de otros entes públicos y por último tenemos la sesión de la gestión de servicios y equipamientos públicos a entidades. Actores y protagonistas en la participación social. En todo proceso de participación existen tres actores principales interviniendo. Número 1. Administración, formado a su vez por diversos partidos políticos o ideologías. Al menos podemos distinguir dos, ya que virtualmente podremos agruparlos en gobierno y oposición. Número 2. Personal técnico, perteneciente a las administraciones públicas o contratados externos. Su papel es también fundamental. Su actitud y aptitud puede ser clave en todos los procesos de participación. Cada concejalía tiene su propio personal técnico y también lo hay en las asociaciones. Ciudadanía. Es la parte más plural y con posiciones diversas y, de seguro, muchas de ellas contradictorias.
aunque seguramente también habrá temas que la mayoría puede estar de acuerdo y se podrá colaborar para un desarrollo local, buscando lo más beneficioso para un municipio, un estado o un territorio en concreto. Asociaciones y movimientos sociales. Las estrategias de los movimientos sociales pasan por reconocer la existencia de un mundo plural donde coexisten con el Estado y el mercado y buscan entre todos un mayor protagonismo social para el tercer social. El objetivo de los movimientos sociales debe incluir en definitiva el contribuir a la democratización social, más estado de bienestar pero participativo y controlado socialmente, y libertad de intercambio económico pero también controlada por y para la sociedad. En esta apuesta por la democracia es fundamental, decíamos, las relaciones que se establecen entre los diferentes ámbitos por el tercer sector. Por eso no todos los movimientos sociales sirven para caminar hacia y por la democratización social. Son necesarios unos movimientos sociales que asuman unos principios mínimos, unos valores. El primero, el ser sujetos de transformación social. El segundo, que se defienda su autonomía. El tercero, que apuesten por una democracia participativa. El cuarto, que apuesten por la economía social. Quinto, crear códigos éticos. Y sexto, el reto de la participación. Técnicas de la participación social. Las técnicas empleadas para la participación social comprenden un amplio abanico y en este apartado reflejaremos las que consideremos más relevantes. Número 1. Presentación en grupo. Esta es una técnica cuyo objetivo consiste en fomentar la comunicación y el conocimiento en el grupo. Número 2. DAFO. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Nos permite definir objetivos alcanzables y elaborar una programación adecuada. Número 3. Árbol social. Se trata de una herramienta que sirve para presentar la realidad y caracterizar la comunidad social de su entorno. Número 4. Discusión de dilemas morales. Se trata de una técnica muy adecuada en el plano de las actitudes, valores y toma de decisiones a nivel grupal. Número 5. El debate público. Se trata de la comunicación directa entre dos personas especialistas sobre un tema previamente acordado, capaces de interactuar de forma coloquial y siguiendo un guión previsto. Número 6. Phillips 66. Discusión en grupos pequeños de 6 personas durante un tiempo de 6 minutos. Consiste en a cada participante darle un número de 1 minuto de discusión. Número 7. Mesa redonda. Se discute un tema, se ven las distintas visiones y se recoge información y se profundiza. Número 8. Conferencia. Se expone un tema ante un grupo y se crean diferentes ideas. Número 9. Videoforum. Se discute un tema a partir de un video y se reflexiona a partir de él también. Número 10. Estudio de casos y supuestos prácticos. Se analizan los elementos importantes, se sacan conclusiones y se toma una decisión. Número 11. Realizar carteles y murales. Se participa y se toma decisiones. Número 12. Juego de Debris. Se busca fomentar el aprendizaje y que todos los miembros dominen el tema. Número 13. Grupo de investigación. Se divide el trabajo, se elabora un informe grupal y se presenta ante el otro grupo. Número 14. Recogida de información. Se recoge la mayor cantidad de información posible de un tema en concreto, se analiza la información y se debate. Número 15. Sociodrama. En esta se presenta una situación, se analiza y se hace una síntesis o conclusión a partir de esta misma. Número 16. Afiche. Aquí se expresa una opinión simbólicamente. En conclusión, la participación social es de suma importancia, porque todo lo que hacemos impacta en nuestro desarrollo personal y también a toda sociedad. Por eso es importante que nos involucremos en las actividades sociales, porque todos podemos aportar mucho para alcanzar más y mejores objetivos, así como también recibimos los beneficios o perjuicios que se generan en nuestra misma sociedad. Muchos podemos pensar que si vamos a ayudar por nuestra propia cuenta, casi no hacemos nada. Pero si ponemos nuestro granito de arena, eso se va a juntar y podemos hacer un gran cambio. También podemos en nosotros mismos hacer nuestras propias ideas, nuestros propios proyectos, como por ejemplo hacer un cambio en nuestra comunidad. También tenemos que tener en cuenta que cuando queramos ayudar y participar, tenemos que hacerlo de manera muy concisa y organizada, para así poder ser más eficientes.